Oremos. Bendito Padre Celestial, ahora te alabamos y te bendecimos de manera especial, Señor, rogándote para que tu sabiduría venga sobre nosotros y el entendimiento de tu voluntad, Señor, nos cubra a fin de que podamos recibir toda enseñanza espiritual que esta porción contiene, Señor, y aplicarla en nuestras vidas, ser mejores hijos, mejores padres, mejores cónyuges, mejores trabajadores, mejores jefes. Señor, dirígenos en todo cuanto vamos a decir. Guíanos a asimilar, Señor, cada principio. Y esto nos va a permitir, Señor, glorificarte mejor en nuestras vidas. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, en los estudios anteriores ya hemos tocado, dentro de esta porción que estamos estudiando, ya hemos tocado el mandato de Dios a las mujeres respecto a estar sujetas a sus maridos. Ya hemos tocado el mandato de Dios al esposo en el sentido de amar a su esposa como se ama a sí mismo. Ya hemos tocado el mandato a los hijos con relación a obedecer y honrar a sus padres. Y ahora hoy vamos a entrar en el mandato a los padres, en el sentido, dice allí el versículo número 20 de Colosenses 3, este mandato a 21, de no exasperar a los hijos para que no se desalienten. Ese mandato que encontramos allí lo vamos a combinar conjuntamente con Efesios capítulo número 6 y versículo 4, que tiene el mismo mandato y agrega algo más. Estamos viviendo en una época en la cual encontramos una generación de padres e hijos que con frecuencia su relación está afectada por tensiones. Estamos mirando cómo esta generación de padres con frecuencia está temeroso de perder el control y la autoridad sobre sus hijos. Está temeroso de que los hijos en el futuro no terminen siendo el tipo de hijos que ellos esperan. Y por esa razón es que Dios ha incluido en su palabra porciones como esta, que establecen allí los parámetros para uno y otro, a fin de que haya una relación armoniosa, una relación que glorifique a Dios, una relación pues comunicativa, una relación donde ambos sean bendecidos y edificados. Vamos a ver este mandato de Dios a los padres, desarrollando una serie de principios que la palabra nos enseña, y vamos a comenzar y vamos a enfocarnos en la epístola a los Efesios capítulo 6 y versículo 4, que nos permite de una manera más cómoda, más amplia, ver este mandato dividido en dos instrucciones. Hay una instrucción, un mandato positivo y un mandato negativo, algo que hacer y algo que no hacer. Esa es la idea que tenemos allí en la epístola a los Efesios. Y vamos ahí, por favor, para que desarrollemos nuestro estudio. Lo primero que necesitamos ver es las razones del mandato. ¿Por qué Dios pide a los padres no exasperar a los hijos? Y Efesios dice: no provoquéis a ira a los hijos. Es el mandato negativo. Y el mandato positivo es: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué motiva a Dios a esto? Primera motivación: por lo que significan los hijos para los padres. Ya nosotros vimos la semana pasada, cuando estudiamos el mandato a los hijos, nosotros vimos que en el Antiguo Testamento los hijos que eran rebeldes, contumaces, desobedientes, había
una forma de salir de ellos. Y ahora me llega a la mente una película que vimos mi esposa y yo hace muchos años, que unos padres al momento de salir de su casa le pidieron a sus dos hijos: miren, limpien esto, ordenen aquello, arreglen aquí, pongan por allí. Y estaba todo un desorden de una fiesta que habían tenido la noche anterior. Y los hijos: sí, papi, lo haremos. Y cuando llegaron los padres, que encontraron todo igual y los hijos concentrados jugando en el televisor, se miraron los padres: ¿y qué haremos con estos hijos? Y dice ella: matémoslos, estamos jóvenes, podemos tener dos más y comenzar de nuevo. Eso es lo que se hacía en el Viejo Testamento. Eso estaba permitido. Leímos la porción en Deuteronomio que decía que si unos padres tenían un hijo contumaz, rebelde, desobediente, borracho, y que hacía no sé qué otras cosas, lo sacara y lo llevara a los ancianos de la ciudad, y el tal fuera apedreado y moría. Pero esa no es la voluntad de Dios realmente. Esa no es la voluntad de Dios. Ni ningún padre quiere eso. Porque los hijos son la mayor realización de un hombre y una mujer. No hay una cosa que sienta más realizado a un hombre o una mujer que la paternidad, tener un hijo o tener hijos. Entonces, por lo que significan los hijos para los padres, Dios da ese mandato. Y quiero leer aquí el Salmo 127 y versículo 3, antes que nada. Salmo 127, versículo 3. Dice así este salmo. Oiga lo que significan los hijos para los padres. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Y sabemos que una herencia es dada para que sea de utilidad y beneficio a quien la recibe. Toda herencia de cualquier naturaleza que sea es para disfrutarla en alguna época de la vida. Bueno, pues Dios ha dado hijos por herencia a los hombres. Y cuando digo hombres, es varones y hembras. Dios ha dado herencia a los hombres para que en su vida los disfruten. Ya dije que llegar a procrear hijos es la mayor realización, ¿verdad? Entonces, Dios da herencia a los hijos, como herencia a los padres, para que los disfrutemos, para que alcancemos la plenitud de la vida como cónyuges, ¿verdad? Como padres. Entonces, hay aquí un pero. Pero toda herencia económica debe saberse administrar. Toda herencia de bienes o económicas en sentido general o material debe saberse administrar, debe saberse invertir para sacarle el mayor provecho, para sacarle más intereses, para sacarle más rendimiento. Bueno, pues así mismo, todo padre de familia debe saber invertir en la formación de los hijos para ayudarle a crecer y desarrollar todo el potencial que tienen, tanto en la vida de piedad como en la vida secular. Así que los hijos significan demasiado para los padres. Por eso necesitamos nosotros recibir mandatos de este tipo de Dios. No lo exasperéis, no lo provoquéis a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero hay una segunda razón, una segunda motivación para Dios ordenar esto a los padres. Y está en el Salmo 144 y versículo 12. Salmo 144 y versículo 12. Aquí tenemos nada más y nada menos que la expectativa de Dios para con los hijos. ¿Para qué me da Dios esa herencia? ¿Qué espera Dios que yo logre con esa herencia? Leamos este versículo. Salmo 144, verso 12. Sean nuestros hijos
como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Así que este versículo, Dios establece aquí en este versículo lo que Él espera que los padres logren con los hijos. Y Dios utiliza aquí la analogía de un árbol frutal, para indicar lo que debemos lograr con los varones. Y Dios utiliza aquí la analogía de una columna, una esquina de un palacio. En esa época en que se escribió este libro, estaba en auge la arquitectura, y las esquinas de los palacios eran columnas. Y Dios utiliza esa analogía para decir que alcancemos con las hembras la belleza de una de esas columnas en la que estaban sostenidos, ¿verdad?, esos palacios, o eran columnas para adornar esos palacios. Si nosotros vemos lo que hace un agricultor con una planta crecida en su juventud, da su fruto a tiempo. Una planta crecida en su juventud da su fruto a tiempo, pero eso requiere mucho trabajo, mucha dedicación. Eso requiere que el agricultor la cuide, la moje, la abone, la limpie de malezas, la limpie de parásitos, la limpie y la cuide, la proteja de animales domésticos, de animales salvajes. Todo aquel que siembra un árbol frutal sabe que tiene que cuidarlo. Y de igual modo, las columnas de los palacios son bellas, son hermosas, son majestuosas. Llevan cornisas, llevan capiteles, llevan basas, llevan canales, pero requieren mucho trabajo. Llevan otras obras manuales. En aquella época, en los países paganos, en las columnas y en las casas y en los edificios, ponían muchísimas figuras allí manuales que ilustraban sus dioses. Llevaba trabajo, requería mucho tiempo, mucha paciencia y corregir los defectos que se iban produciendo en el tallado de aquellas obras. Así que ese versículo está indicando que los hijos son como una obra de arte que están en la mano de los padres. Una obra de arte que se va desarrollando allí bajo la dirección del padre, quien tiene que trabajar arduamente, actuando como maestro, como instructor, como alfarero, como artesano, como escultor de la misma, corrigiendo los defectos en el proceso de crianza. Pero hay una tercera motivación para Dios darnos esta orden, esta instrucción de no provocarlos a iras, no exasperarlos para que no se desanimen o no se desalienten, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Saben cuál es la tercera razón? Porque hay un peligro. Muchos padres no tenemos una visión clara respecto a los hijos. Nacieron los muchachos y van creciendo ahí. Y ni nos damos cuenta que van creciendo ahí, van alcanzando tamaño físico. Hoy ya sabe hablar, hoy ya sabe decir tal cosa, hoy ya sabe hacer tal cosa. Pero no tenemos una visión de lo que queremos alcanzar, de lo que queremos que ellos logren, del punto donde queremos que ellos lleguen. Y por eso Dios nos deja un versículo como el Salmo 127, versículo 4. Salmo 127, 4. Allí está lo que hemos de hacer con ellos. Allí está lo que ellos representan en nuestras manos. Salmo 127, 4. Oiga lo que dice este versículo. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en mano del valiente. La palabra saetas allí significa una espada. Una espada.
era el arma por excelencia en estos tiempos. No se había inventado aún la pólvora, no se habían inventado ningún otro tipo de armas de fuego. Era la espada. Pero también significa allí una lanza. Y también significa una flecha. De modo que el versículo está indicando que los hijos son como una espada, lanza o flecha que el padre debe saber utilizar, debe saber usar o debe saber lanzar. Si alguien lanza una flecha sin tener un blanco, él no tendrá parámetro de evaluar el resultado de su lanzamiento. Si alguien lanza una flecha sin un blanco, le será difícil evaluar qué tan bien o tan mal lanzó su flecha. Y también qué tan cerca o qué tan lejos del blanco él impactó con su flecha. Así que hay que tener un blanco. Hay que tener una visión. Hay que tener una meta para todo en la vida. Para criar hijos dentro de la expectativa de Dios, necesitamos tener bien clara y definida una visión. Así que veamos las cualidades de la hombría que nuestros hijos varones deben lograr, deben tener ya formadas como parte de su carácter, ¿verdad? Por lo menos al final de su juventud adulta. Y estas características o virtudes que voy a mencionar aquí también aplican algunas a las hembras, o apliquémoslas a las hembras en su contexto. Nosotros hemos de trabajar con nuestros hijos teniendo en nuestra mente que ese hijo, por lo menos al final de su juventud, él haya alcanzado la madurez para manejar la sexualidad con responsabilidad, entendiendo que está reservada para el matrimonio. Eso es de las primeras cosas que necesitamos enseñar a los hijos. La responsabilidad de manejar apropiadamente la sexualidad. Estamos en una época donde se ha adelantado, se ha precipitado la formación de las hijas. Yo recuerdo que en mi época era una cosa de los 15 y algunos 16 o 17. Pero ahora, fruto de la alimentación, esto se ha adelantado y ya vemos casos de niñas formadas a los 9. Igualmente los varones. Entonces esa responsabilidad hemos de enseñársela a temprana edad, desde que ellos ya están teniendo inquietudes con relación a eso. Pero necesitamos también tener el enfoque con los hijos e ir vigilando en ellos que alcancen la madurez necesaria para ellos mantener un empleo y manejar el dinero sabiamente, ¿verdad? Cuando llega su momento. Necesitamos instruirlos, dirigirlos, orientarlos respecto al manejo del dinero, para que el dinero no se constituya en un Dios en sus vidas. Necesitamos también vigilar que alcancen la madurez necesaria para ser un líder espiritual y pastor familiar, en el caso de los varones, cuando se casen. La madurez es necesaria también para que ellos tomen decisiones responsables. La madurez para entender lo que realmente es importante en la vida. La madurez necesaria para respetar el derecho de los demás y tratar a los demás con justicia. La madurez de carácter para buscar la voluntad de Dios en medio de las pruebas. Eso es visión. Necesitamos criar con visión. Y es lo que nos va a permitir ir ayudándoles a enderezarse cuando se van desviando. Así que entremos ahora en el alcance del mandato. Ya tenemos allí las razones del mandato. Ahora, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es la cobertura del mandato? Y vamos a Efesios 6:4 y comencemos allí a ver este versículo dividido en dos partes. Nos enfocaremos primero en la parte
positiva, lo que Dios quiere que alcancemos. El mandato positivo: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a definir el mandato. La palabra disciplina significa educar, entrenar, guiar, encauzar hacia la madurez y la buena conducta. Ese es el significado del término. Y el proceso de crianza implica que el padre de familia se ocupa de atender las necesidades económicas, físicas, emocionales, espirituales e intelectuales del hijo. Abarca todo lo que un maestro hace, ¿verdad?, por sus discípulos o con sus discípulos. Y lo que el padre hace con el hijo, llevarlo de la mano, ¿verdad?, enseñarle el camino correcto y dirigirlo hacia él. El día pasado me dio tanta pena conversar con un señor que yo le explicaba lo importante de él convertirse a Cristo y entrar en el camino de la salvación y entrar en el camino que Dios ha establecido y conducir a sus hijos. Él me dijo: no, los hijos hay que dejarlo que ellos decidan. Yo le dije: pero usted está muy equivocado. Dios le manda a usted que dirija usted a sus hijos por el camino de Dios. Eso es lo que dice Proverbio 22:6. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aún después de viejo no se apartará de él. Así que la crianza incluye además los aspectos positivos de la instrucción, la exhortación, la motivación y ejemplo, pero también la corrección que opera cuando el hijo se desvía del camino recto. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Por otro lado, como parte del alcance del mandato, vemos ahora la amonestación del Señor. La amonestación es la educación verbal con énfasis en las advertencias, pero también incluye la instrucción positiva. La amonestación no debe ser solo de los padres, también es del Señor. Dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad de los padres es llevar la disciplina y la amonestación del Señor a la vida de los hijos. ¿Qué es lo que es amonestación del Señor? Es que los padres tenemos un poderoso recurso que necesitamos utilizar sabiamente, apropiadamente. Es la palabra de Dios. Esa es la amonestación del Señor. Fíjese cómo dice segunda a Timoteo 3:16. Segunda a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y allí el término hombre es genérico, varones y hembras, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, padres, si la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, entonces necesitamos utilizarla. Ella es apropiada. Necesitamos asegurarnos de que el niño la aprenda y la aplique a su vida a temprana edad. Ella es una herramienta, es un instrumento que lo va a guiar, que nos va a ayudar a conducirlo. Así que la amonestación no es de los padres solamente, no es una amonestación, no es solo una amonestación humana, y amonestación del Señor. Vamos a las metas de la disciplina. ¿Cuáles son las metas de la disciplina y amonestación del Señor? La meta de la disciplina y amonestación del Señor es formar y preparar al hijo para que sea un adulto con sabiduría de Dios
y con responsabilidad. Que busque y encuentre la voluntad de Dios para su vida. A veces nos concentramos en que este muchacho dice que quiere ser arquitecto y yo tengo que criarlo arquitecto, como arquitecto. Tengo que volcar mi vida para que él alcance a ser arquitecto. Mire, primero, volque su vida para que él sea temeroso de Dios. Primero volque su vida para que él busque y encuentre la voluntad de Dios para su vida. La meta de la disciplina de amonestación del Señor es, como padres, enseñar a los hijos a enfrentar de manera piadosa la vida. Oiga, enseñarlos y guiarlos a enfrentar la vida de manera piadosa. Que ellos se enfrenten al mundo cuando sean adultos de manera piadosa. La meta de la disciplina de amonestación del Señor es formar al hijo ayudándole a desarrollar estas virtudes que voy a mencionar. Un carácter piadoso. Es el padre quien se sienta con su hijo y lo aconseja, lo educa, lo forma con valores morales para que sea un hombre de bien. Segundo, temor a Dios. Es papá quien educa a su hijo en el conocimiento de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos muchos mandatos de los padres a enseñar la palabra de Dios a su hijo. Es el padre. No podemos dejarle esa labor al colegio. No podemos dejar esa labor a la escuela dominical de la iglesia, al vecino, al televisor, al iPad. Otra cosa que debe ser una virtud alcanzada como disciplina y amonestación del Señor en el hijo, una buena actitud hacia la vida. Otra cosa, confianza en sí mismo. Y aquí quiero hacer énfasis porque cada día más niños y niñas se desarrollan con un temor, con una inseguridad, con una timidez excesiva. Y hay cuatro cosas que definen si un niño o una niña va a ser insegura cuando crezca o segura de sí mismo. Primera cosa, las palabras que le expresas. Las palabras que le expresas a tu hijo van a definir si él va a ser un inseguro o un niño seguro de sí mismo. Segunda cosa, los calificativos que le das. Los calificativos que le das. Tercera cosa, la manera como te diriges a él. Y cuarto, la confianza que le tienes. Necesitamos enseñar a los hijos a que ellos merecen confianza y tienen que ser responsables por la confianza que se le concede. Para que ellos entiendan que no pueden defraudar a aquellos que confían en ellos. Otra cosa que necesitamos poner como metas en la disciplina, que desarrollen ellos amor a la vida. ¿Cómo logramos esto? No quejándonos tanto delante de ellos, ni criticando a personas delante de ellos, no sintiendo lástimas de nosotros mismos ante circunstancias delante de ellos. Cuando nosotros hacemos esto, haremos que ellos no amen a la vida. Tenemos que dar gracias a Dios y debemos contarle lo bello que es vivir bajo el amparo de Dios, para que ellos desarrollen amor a la vida. Necesitamos también lograr como meta de la disciplina y amonestación del Señor un crecimiento espiritual y en educación secular. Tenemos que lograr como meta valores morales y eternos en ellos. Respeto a las autoridades, honestidad, humildad, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos las metas de la disciplina y amonestación del Señor, que necesitamos tenerlas como parámetros, como el conjunto de cosas que representan nuestra visión para con ellos. Pero sigamos avanzando, que hay muchas cosas, muchas enseñanzas que quiero incluir en este mensaje.
pasemos a los requisitos. ¿Es fácil hacer eso? No, seamos sinceros. No es tan fácil. Tenemos competencias en el mundo. Tenemos competencias dentro de ellos mismos. Hay oposición a ser disciplinados en amonestación del Señor. Hay oposición en nosotros mismos. No queremos dedicarnos, no queremos pasar trabajo, no queremos guayar la yuca, como decimos en buen dominicano. Por eso es que dicen que ya los abuelos no podemos criar. No estamos para criar los abuelos. No tenemos ya la fuerza, la dedicación que requiere esto. Hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que encontramos en la palabra de Dios? Primer requisito: los padres debemos enseñar responsabilidad a los niños. Necesitamos aprender a no querer resolverles todo en la vida, comenzando por ahí. Esta es una generación de padres que se ha dedicado a que los hijos no aprendan a resolver ellos mismos los problemas que están a su alcance. Queremos resolvérselo todo. A veces nosotros entramos en el internet y le sacamos la impresión de la tarea. Yo conozco a alguien que le compró las pruebas nacionales a su hijo para que él la estudie y no se queme. Estamos haciendo cosas que le quitan la responsabilidad a los hijos. Otra cosa, necesitamos valorarlos como personas. Jamás podemos nosotros ver a los hijos como un objeto o como una mascota, ni sentirnos como dueños de ellos. Debemos respetarlos como seres humanos que son, como alguien que es integrante de nuestra familia. Necesitamos escuchar su opinión, apoyarlos en sus intereses, sus proyectos, reconocerles sus buenas virtudes, sus buenas cualidades que poseen. Necesitamos establecer nuestra autoridad. La disciplina requiere autoridad, pero la autoridad se gana con consistencia. Consistencia. Alguien dijo el día pasado, me parece que un psiquiatra que tiene un programa educativo, él dijo: somos la única generación que tuvo temor a sus padres y hoy teme a sus hijos. Así somos nosotros en esta generación de padres. Tememos perder la autoridad. Tememos que nuestros hijos se rebelen. Tememos que nuestros hijos se vayan de la casa, como sucede en otros países más que aquí. Y los niños manipulan porque los padres decimos, pero no cumplimos, no hacemos, no somos consistentes. Establecemos disciplinas con su castigo si hay violación, pero no la cumplimos. Yo recuerdo a mi papá cuando ya estaba, nosotros somos 10 hermanos. Mi papá es un hombre de grandes números. Y él decía que quería una familia grande. Porque al final los hijos se dispersan. Dijo, y es verdad, se cumplió. Mis hermanos, bueno, una falleció y la mayoría vive fuera del país. Y él, cuando ya estaba anciano, mayor, los últimos hijos, ya él, cuando hacían algo que a los primeros hijos nos daban una tremenda pela, a los primeros, y a los últimos él los tomaba, levantaba la correa y ya cuando iba, te la voy a perdonar, pero la próxima te la doy doble. Y después así, te la voy a perdonar, pero la próxima te la voy a dar triple. ¿Verdad? Porque vamos perdiendo esa tendencia de rigidez, de cumplimiento, ¿verdad? Se va agotando el padre.
Bueno, pues la generación de padres actual está agotada en ese sentido, porque ponemos reglas y no las cumplimos en cuanto a disciplina. Entonces necesitamos enseñar otra cosa a los hijos, que cada cosa tiene su edad. Cada cosa tiene su edad y necesitamos ser consistentes en nuestras acciones, ¿verdad? Las familias no son un estado democrático, no. Las reglas de disciplina en la niñez son innegociables. Ya en la juventud, en la adolescencia, ya en la juventud adulta, ¿verdad? Mientras están los niños, los hijos bajo, ya hay algunas cosas que se negocian, pero en la niñez, respecto a lo que debe comer, nosotros somos los culpables que nuestros hijos no comen un 50% de las cosas que Dios ha creado para alimentar a los seres humanos. No la comen. Son innegociables muchas cosas. ¿Por qué no la comen? Porque no le hemos enseñado a comerlas. En nuestra generación, cuando nos criaron, eso era come y calla, eso es lo que hay. Y eso enseñó a uno a dar gracias a Dios porque tengo comida cuando otros no tienen. Entonces, otra cosa que necesitamos aprender es a manejar en privado nuestros desacuerdos como padres. No podemos criar o formar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor de una manera correcta, ¿verdad? Si nos desautorizamos unos a otros delante de ellos como padres. Porque entonces ellos nos manipulan y saben cuál es la debilidad de uno y cuál es la debilidad de otro. Saben cuándo ir a uno y cuándo ir a otro. Y cuando un padre dice no, entonces él va al otro buscando el sí. Necesitamos ponernos de acuerdo en privado sobre las cosas en las cuales podemos tener diferencias de criterios y opiniones respecto a la manera de llevarlos como hijos. Otra cosa que es un requisito y es un obstáculo, necesitamos dedicarles tiempo de calidad. En muchos hogares, cuando los hijos demandan alguna atención de los padres, lo único que escuchan es: no tenemos tiempo. No hay tiempo, no tenemos tiempo. Entonces, debemos dedicar a los hijos tiempo de calidad, como ya dijimos, para jugar, para caminar, pasear, conversar, ayudarle en sus tareas, mostrarle, ¿verdad?, que realmente los valoramos, que realmente los amamos. Cuando usted dedica tiempo, atención y usted dedica cuidado al hijo, él se convence de que él tiene un valor para usted. No podemos permitir que la televisión y la computadora nos sustituyan en la crianza. Otra cosa, los padres debemos disfrutar a los hijos. Necesitamos mostrar a los hijos que ellos son motivo de felicidad para nuestra vida, que aparte de sus padres somos sus mejores amigos, y por eso debemos brindarle confianza para que nos hablen, nos pregunten todo lo que quieran, cuando quieran. Ellos necesitan que le mostremos amor y que seamos afectivos con ellos. ¿Saben lo que produce la falta de afecto en los hijos? Un vacío, un tremendo vacío que ellos buscan llenar con otras personas. Estemos atentos. Si cuando llegamos a una casa de un familiar o un amigo o un vecino, su hijo va y se le sienta en la pierna a un adulto, está buscando el afecto que usted no le da. Y esas son cosas que producen desviaciones en los hijos, porque ellos buscan en terceros el amor que no reciben de sus padres. Necesitamos evitar el error de ignorar al hijo que hace todo lo correcto, que saca buenas notas, que se porta bien. Ese hijo ideal que tenemos, lo ignoramos, se convierte en invisible, no lo vemos. ¿Sabe por qué?
porque por estar tan concentrado en el hijo que le va mal, en que tiene algún problema, alguna deficiencia, alguna necesidad, y aquel hijo que se esfuerza en hacer todo bien, nosotros lo ignoramos. Ese hijo nosotros lo dañamos a veces, porque él comienza a sentirse ignorado. Él comienza a sentirse que no vale la pena el esfuerzo que hace, ¿verdad?, para cumplir lo que él debe cumplir. Otro requisito. Necesitamos aprender los padres a distinguir entre las necesidades y el deseo de los hijos. Son cosas muy diferentes. Necesidades y deseos no es lo mismo. Y esta generación actual, más que ninguna otra, está haciendo un gran daño a los hijos al regalarle todo lo que piden. Necesitamos enseñarles que las personas valen por lo que son y no por lo que tienen. Necesitamos enseñarles el valor de las cosas y que el valor va en consonancia con el esfuerzo que cuesta obtenerlas. Hay que evitar comprar todas las cosas que están de último modelo, de última moda, todo lo que el niño ve en la calle, en el colegio, donde quiera que él se desenvuelve, ¿verdad? Y viene con esa solicitud. Y muchas veces inclusive lo compramos para nosotros mostrar poder adquisitivo ante los otros padres. Y nos ponemos en competencia social. Y al final los niños tienen tanto que no agradecen nada. No agradecen nada. Necesitamos comprar y regalar a edades adecuadas, conforme a necesidades, no deseos. Eso en cuanto al mandato positivo, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entremos en el mandato negativo. El mandato negativo es: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y Efesios lo dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. El mandato negativo, de lo que tenemos que cuidarnos, lo que debemos evitar. Aquí el versículo en Efesios 6:4 enfatiza las limitaciones, ¿verdad?, y el rumbo de la autoridad. En verdad que la sumisión del hijo al padre implica que ellos aceptan una autoridad sobre ellos. Pero esa autoridad debe ser bien manejada con sabiduría de Dios. La palabra no provoquéis a ira incluye las ideas de no irritar, no frustrar, no exasperar, no desesperar, no desalentar. De modo que el propósito de la disciplina paterna es ayudar al crecimiento de los hijos, no herir sus sentimientos, no herir su persona, no desanimarlos. La paternidad requiere mucha paciencia para formar a los hijos en amor, de manera que ellos honren a Dios. Veamos las maneras de exasperar a los hijos. ¿Cómo nosotros podríamos exasperarlos, provocarlos a ira, desanimarlos, frustrarlos? Primero, el uso arbitrario, irracional y desconsiderado de la autoridad paterna. Una autoridad ejercida de una manera irracional causa resentimiento. Darle malos ejemplos, nosotros violando leyes que les decimos a ellos deben respetar. Y ahora está muy de moda en nuestro país que ya la luz roja no se respeta. Y los hijos están atentos a eso. Por eso vemos en el mundo como muchos hijos cuyos padres le piden que no fumen, pero ellos tienen el cigarrillo aquí detrás.
o tienen las evidencias de que sí fuman. Vemos muchos hijos cuyos padres dicen que no tomen y saben los hijos que ellos son tomadores. Como esos hijos terminan rebelándose y perdiendo el buen concepto de sus padres. Frustramos a los hijos cuando solo vemos en ellos las faltas que tienen, las fallas que cometen. Y estamos solamente recalcándole eso, como una gotera y tilila. Y no vemos sus buenas actuaciones, sus buenos hábitos, sus buenas virtudes que han desarrollado. Utilizamos solamente las fallas para criticarlos. Algunas conductas aquí tengo que los padres podrían utilizar y las cuales se desalientan al hijo. Ya dije, una disciplina impulsiva y psicorrígida. Corregirlos y avergonzarlos en público. ¿A quién le gusta que le llamen la atención en público? A los hijos tampoco. Decirles palabras ásperas, hirientes y denigrantes. Prometerles cosas y no cumplirlas. Mostrar favoritismo y parcialidad hacia otro hijo. Amenazas y expresiones inapropiadas. Formas inapropiadas de exigirle respeto. Hay otras implicaciones. No saber aplicar el castigo en la disciplina. Las escrituras enseñan que el castigo es parte de la disciplina en la vida del niño. Aún contra la corriente moderna que dice que no toque al niño ni con el pétalo de una flor, ¿verdad? La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el castigo es parte de la disciplina. Y tengo aquí dos versículos. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Así que estos dos versículos de las Escrituras equilibran maravillosamente las responsabilidades de los padres para que entendamos que la corrección y el castigo se ejercitan, se ejecutan dentro de un ambiente de amor, cuidado y reflexión. Los hijos necesitan aprender a temprana edad que no conformarse a normas de comportamiento, no cumplir reglas en la vida, no obedecer las instrucciones de sus padres trae consecuencias negativas en sus vidas. O castigo o pérdida de beneficios o de privilegios. Hay otras implicaciones que queremos ver. Actitudes y expresiones que debemos evitar al corregir los hijos. Necesitamos evitar gritarles. Mire, a los niños odian que le griten, que sus padres le griten, que otros le griten. No podemos gritar a los niños. Lo estamos enseñando a ellos a hablar y responder inapropiadamente a los estímulos de otros. Cuando le gritamos a los niños por la mañana, lo estamos mandando a la calle airados. Y ustedes han visto la prolongación, ¿verdad?, de la violencia en el padre con la madre con el hijo y el hijo con el perro, ¿verdad? Eso es algo que ha caminado al mundo. La violencia verbal o física que ejercemos se transmite. Por otro lado, los padres debemos aprender a corregir en positivo. Corregir en positivo. Observe la diferencia de esta corrección. En lugar de decirle que sean menos orgullosos, tú tienes que ser menos orgulloso, muchacho. Dígale, tú debes ser más humilde. Eso es corregir en positivo. En lugar de decirle,
No sea tan desordenado, muchacho. Dígale, tú debes ser más ordenado. ¿Usted ve la diferencia? Uno está en negativo, que se le fija, se lo asimila, él entiende que es eso, y otra está en positivo, que le crea una actitud de cambiar y le traza meta. Le traza meta. Nunca debemos decirle esa expresión como eres tan flojo, nunca servirá para nada, nunca será algo bueno, con esa nota nunca va a entrar a la universidad, lo más seguro es que terminará metiéndote en problemas. Son cosas que los marcan. Esa clase de palabra negativa destruyen la autoestima de nuestro hijo más rápido de lo que pensamos. No podemos expresarle maldiciones y esperar bendiciones. Mire, nosotros vemos que los personajes del Antiguo Testamento, ellos creían tanto en las bendiciones, en las palabras, en las expresiones de bendiciones. Vemos cómo los hijos o los padres reunían sus hijos, ¿verdad? En la parte final de su vida, y probablemente lo hacían en otros momentos y pronunciaban palabras de bendición sobre cada uno de ellos. Las exhortaciones negativas, ¿verdad?, los marcan como ya les dije. Entonces, en lugar de eso, tenemos que expresarles palabras que los animen, palabras que los encaucen, ¿verdad?, para que desarrollen y alcancen su potencial. Nuestras palabras afectan a nuestros hijos, querrámoslos o no. Por eso necesitamos hablarle palabras que animen, inspiren, motiven a los hijos a alcanzar nuevos niveles de vida de piedad y también nuevos niveles de vida en el ámbito secular, ¿verdad? Cuando hacemos esto, estamos apelando al favor de Dios sobre ellos. Cuando pronunciamos palabras de bendiciones, estamos apelando al favor de Dios sobre ellos. Si hablamos continuamente palabras que desaniman y desalientan, estamos destruyendo la imagen propia que Dios ha puesto en ellos. Dios ha puesto su imagen en ellos. Y nuestras palabras pueden destruírsela, esa buena imagen, ¿verdad? Con nuestras palabras negativas estamos abriendo la puerta que permitirá al enemigo traer toda clase de inseguridad y sentido de inferioridad a la vida de nuestros hijos. Es más, usted sabe que hay millones de personas que hoy día están sufriendo los efectos de las palabras negativas que les hablaron sus padres cuando eran niños. Hoy día adultos están sufriendo todavía esos traumas, esas palabras que los marcaron. Hermanos, un hijo es una persona que Dios deposita en nuestras manos desde el momento que nace para que lo amemos, para que lo disfrutemos, para que lo conduzcamos por los caminos de Dios, para que lo formemos con sabiduría de Dios, para que lo ayudemos a buscar y encontrar la voluntad de Dios para su vida. Para eso nos los entregaron. Así que no lo exasperemos, no le provoquemos a ira, sino criémosles en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Señor, tu palabra es tan poderosa, tan rica, tan abundante, tan sabia, que nos motiva, Señor, a nosotros obedecerla, hacer las cosas que tú nos pides. Tu palabra es tan motivadora que desarrolla en nosotros la convicción de que si la obedecemos nos irá bien. Padre, nuestro deseo de que cada hijo que tú pones en las manos de un padre, ese padre pueda rendir un buen reporte delante de ti en el día que tú le pidas cuenta.
de manera especial, Señor. Pon especial sabiduría en los padres creyentes para que podamos cumplir con ese rol que tú nos has puesto en nuestras manos, Señor. Ese rol que tú has establecido para nuestras vidas, ese privilegio de tener hijos en nuestras manos para hacer de ellos una obra de arte hermosa, bella, que tenga todas las virtudes, Señor, que te glorifiquen con sus vidas. Señor, ayúdanos ahora a tomar como parámetro la visión que tú nos pones. Salmo 144, 12. Queremos que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. Da su fruto a tiempo. Alcanza el tamaño apropiado. Crece lo necesario. Padre, pero ayúdanos a nosotros entender que esto implica trabajo, dedicación, tiempo y esfuerzo. De igual modo, nuestras hijas, como esa columna hermosa que adorna un palacio, que trabajemos en ellas, Señor, a temprana edad, sus defectos, sus deficiencias, que seamos artesanos, escultores, que trabajan con delicadeza, alcanzando, logrando lo mejor, para presentarte a ti hijos que glorifiquen tu santo y bendito nombre en sus vidas. Eso es lo que pedimos, Señor, para cada padre de cada familia cristiana. Que haya una diferencia notoria, que el mundo pueda ver que un cristiano es diferente, que un cristiano tiene un especial tesoro, que un cristiano ha roto los parámetros del mundo, pero hay un resultado positivo. Obra, Señor, en cada uno de nosotros como padres. Guíanos, motívanos, condúcenos a alcanzar ese propósito. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.